Si alguien de tu casa no tiene Biblia y está por cumplir años, bueno, este año todos vamos a cumplir años, ¿verdad? Entonces, recuerda que una de las prioridades debe ser, voy a regalarle una Biblia, amén. Aquí no comercializamos Biblias, pero nuestro manual de trabajo es una de ellas. Nunca he querido que la iglesia se convierta, ¿cómo lo explico yo? Nunca he querido que la iglesia se convierta o que haya partes de la iglesia que se conviertan en un mercado. ¿Sí me hice entender? Por ejemplo, no estoy en contra de eso, pero aquí nunca sucederá mientras yo esté liderando esta congregación. Que haya, y vuelvo y digo, mis pastores que me escuchan, etcétera, 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 en otros lugares, en otras latitudes, no quiero que haya como negocios alternos dentro de la propia iglesia. ¿Sí? No quiero tocar cosas puntuales. Y yo veo que a veces la iglesia, no los pastores, no los líderes, sino que a veces la iglesia, la feligresía como tal, ve como un negocio alterno el vender Biblias. Así que aquí no vendemos Biblias. No nos interesa comercializar Biblias. Nos interesa que la estudiemos. Así que en el lugar más próximo donde tú quieras, cómprate una Biblia. Adquiere una Biblia, regala una Biblia. Deseaba alguna vez, mi hija no se me olvidará jamás, invierte en el reino de los cielos. Invertir en el reino de los cielos es comprarte la palabra del Señor para poderla escudriñar. Algunos estarán diciendo, ¿cuánto quisiera yo tener una Biblia para poder leerla? Ve y te compras una Biblia con la próxima quincena, te manda a decir el Señor. Amén. Ok, ¿quieres leer una Biblia entonces? Ok. Daniel, vamos a leer el capítulo 8. Daniel capítulo 8, verso 23 en adelante. Amén. El inicio de este capítulo es una visión. A la verdad, Daniel fue un profeta, pero fue un profeta muy especial. Yo amo la vida de este caballero, porque Daniel no solamente tuvo visiones, sino interpretó visiones. Wow, impresionante. Y la mayor parte del ministerio de Daniel, hay ministerios particulares y este es uno de ellos. Daniel tuvo la gran bendición de interpretar visiones a su rey, al que lo había llevado cautivo a Babilonia, y fueron algunas de ellas para el momento específico de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Como por ejemplo, cuando vino sobre él una visión perturbadora, y esta visión lo llevaba a perder su reino, lo vimos hace unas semanas, y a comer pasto como un buey, y a estar desnudo en el campo por 7 años, y que luego fue restaurado su reino. Pero Nabucodonosor tuvo visiones que eran para estos tiempos finales. Eran específicamente para esos tiempos finales. Por eso Nabucodonosor quedó tan perturbado cuando las vio. Una de ellas fue Daniel capítulo 2. Cuando él llama a los intérpretes de sueños, a los sabios que interpretaban sueños allí en Babilonia, y les dice, he tenido un sueño, y ese sueño ha perturbado mi corazón. Estoy muy inquieto por él. Necesito que lo interpreten. Y dicen los sabios, claro que sí, rey Nabucodonosor, dinos cuál fue el sueño. Ese es el problema, no me acuerdo del sueño. Necesito que el sabio me diga cuál fue el sueño y me dé su interpretación. Wow, no necesitaba un sabio con sabiduría humana, necesitaba un sabio con sabiduría divina. Y Daniel le dice a sus 3 compañeros de cautiverio, pónganse a orar porque necesitamos que Dios nos revele, porque nos van a quitar la cabeza a toditos. Y después de unos días de estar orando, Dios le da el sueño a Daniel y también su interpretación. Qué cosa tremenda. Era un sueño tan perturbador, era un sueño tan tremendo que no era para esa época, era para hoy. Ese sueño de Nabucodonosor era para mí hoy. Imagínate. Era tan importante el sueño que era para hoy, para nosotros. Y otro de esos sueños
es una visión que está en el capítulo 8. De esa visión vamos a hablar en las próximas semanas, porque tengo que tener una cierta logística para que sea más práctico. Yo procuro que las enseñanzas, lo que el Señor pone en mi corazón, sea práctico de entender. Pero cuando las cosas son prácticas de entender, entonces se anidan en el corazón y tú te vas con una idea clara de lo que Dios quería que tuviésemos. Dice así, les dije 23, ¿verdad? 8:23. Y al fin del reinado de estos, está hablando de unos reinos que desaparecen. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey, altivo de rostro y entendido en enigmas. Quiero repetir esa parte, la parte B. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Es decir, un hombre que además de ser muy inteligente, muy sabio, va a ser un hombre muy sumamente altivo, con un corazón enaltecido, con un corazón ensoberbecido. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Vamos a ver hoy que no es por fuerza propia que este personaje va a fortalecerse su fuerza, y causará grandes ruinas y prosperará. Es decir, va a prosperar como consecuencia de la ruina de otros. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y al pueblo de los santos. Y al pueblo de los santos. Es decir, a los que creen en Dios. Pero no es para nosotros, tranquilos, no se preocupen. Va a ser para otro pueblo de otros santos. Los santos que están escuchando esta prédica no van a ser influenciados por este personaje. Dile a la persona que está a tu lado, este personaje no tendrá nada que ver con nosotros, aunque es para estos tiempos finales. Amén. Va a destruir a los fuertes y al pueblo de otros santos que van a estar después de los santos de hoy. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Un hombre muy sagaz. La persona sagaz y que prospera su mano es porque es muy hábil para los negocios, para el intercambio, para no me ha dejado el Señor un momento, hijo. Me dice el Señor que te diga que además de darte la bienvenida, como ya te lo dijo, Él va a comenzar a hacer un milagro en tu salud. Ponme cuidado lo que te dijo. Y ese milagro va a ser progresivo. Y mira lo que me decía el Señor hace un rato. Cuanto más pegada esté tu frente de los pies de Él, tu milagro va a ir floreciendo en ti. ¿Oyes? Eso quiere decir que Él quiere que tu corazón se humille delante de Dios. Cuanto más esté tu corazón humillado delante de Él, vas a ver, me dice el Señor, que lo vas a ver, tú mismo lo vas a ver, porque es para tu cuerpo. Tú vas a ver tu milagro. Oh, gracias, Señor. Es decir, va a tener sagacidad para prosperar, pero con engaño en su mano. Va a ser un hombre engañoso, un hombre mentiroso. Y en su corazón se engrandecerá. Va a ser altivo y aún después, o sea, aun cuando es altivo, se engrandecerá más. Su altivez será cada vez mayor. Y sin aviso, es decir, de repente, destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado. ¡Wow! Eso es satisfactorio. Aunque no por mano humana. Es decir, ya está dictaminado en la Biblia
hace más de 700 años que se escribió esta profecía. También Ezequiel habla sobre él. Y Juan, el apóstol Juan, que escribió y las epístolas. ¿Ok? Entonces, ok, perfecto. Ahí vamos poco a poco. También habla sobre él y habla muy particularmente. El apóstol Pablo también lo dice. Hace 8 días hablábamos nosotros de 1 Tesalonicenses capítulo 14 versos 13 en adelante. ¿Y qué decía entonces específicamente ese capítulo? Claro que sí, primera, les dije yo segunda. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 en adelante, que nos habla específicamente del rapto de la iglesia. La Biblia es un solo libro inspirado por el Espíritu Santo, así que no vas a encontrar errores, absolutamente ningún error. Y vas a encontrar que Ezequiel, y vas a encontrar que Daniel, y vas a encontrar que Pablo y también Juan hablan exactamente de lo mismo, aun cuando entre los 2 primeros y los 2 segundos hubo 700 años de diferencia. Hablan específicamente de lo mismo. Y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses nos habla acerca del rapto de la iglesia. Y aquí nos está hablando Daniel del surgimiento de un personaje que tiene que hacerse visible, hacerse notar cuando la iglesia sea recogida. Pero no solamente Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, es decir, inmediatamente después, en el segundo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2, hay todo un compendio acerca de este hombre en el cual leímos nosotros. Recuerden entonces que el primer pasaje que acabamos de leer se escribió 700 años antes de este segundo pasaje que vamos a leer. 700 años antes Daniel lo escribió, y aquí lo describe también el apóstol Pablo. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, lo que habló en 1 Tesalonicenses capítulo 4, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Dile a la persona que está a tu lado: el día del Señor está cerca. Y no porque algún predicador que está viviendo en este momento con una gran prosperidad quiera decir que no, el Señor Jesucristo se va a detener. Porque el pueblo cristiano que está viviendo la prosperidad de hoy, la prosperidad actual, no quiere que Jesucristo venga. Porque están habitando sus hermosas casas. Lo dice Apocalipsis, ¿se acuerdan? ¿Lo leemos? Vamos a Apocalipsis. No tenía yo planeado esto, pero vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 14. Entonces voy a leer la segunda parte del versículo 2 y vamos a Apocalipsis. Déjenme, yo la leo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en el que el día del Señor está cerca. ¿Por qué no quieren muchos predicadores hoy admitir que el día del Señor está cerca? Por lo que escribió Juan en Apocalipsis. No les dije el pasaje, no. Capítulo 3, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Esa es la iglesia de hoy. Lo hablaba el Señor por la profeta hace un rato, ¿no? Búsquenme mientras yo pueda ser hallado, porque vienen tiempos difíciles y muchos están dormidos. Lo repetimos. Búsquenme, repite conmigo: buscadme mientras pueda ser hallado, porque vienen tiempos difíciles y muchos están dormidos. Dormidos en su comodidad, o dormidos en la esperanza, si así pudiésemos llamarlo, de que el Señor Jesucristo se olvidó, o Dios se olvidó de que su hijo tenía que venir por su novia. Porque como hace tanto tiempo se está hablando de lo mismo,
¿Por qué? Porque la iglesia de hoy se ha acomodado, no es fría ni caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, dicen los grandes ministerios hoy en día. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Así que esto lo coloco yo en la boca de ellos y en su corazón. O sea, yo asumo que es así. Como soy rico y me he enriquecido, Jesús, todavía no vengas por nosotros. Quiero seguir disfrutando de mis comodidades. Cuando el rey manda llamar a las bodas de su hijo, recuerden que muchos no quisieron ir porque unos les dijeron, es que estoy estrenando una yunta de bueyes. Es que tengo una propiedad recién adquirida, quiero seguirla disfrutando. Señor, no vengas, por favor. Y la palabra me enseña que nosotros los cristianos debemos decirle, Señor, ven pronto. Señor, ven pronto por tu iglesia. Señor, ven pronto por tu iglesia. Estamos preparados, Señor. Imagínate que el Señor viniese por su novia y nosotros en un servicio como el de hoy. Pero todos nos iríamos con Él. Continuemos. Ok. Dice entonces, segunda de Tesalonicenses, íbamos en el verso 2, ¿verdad? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, dice Pablo, el hijo de perdición. La Biblia nos da algunas características, entre ellas Pablo nos está dando dos características. Va a ser un hombre de pecado, va a ser un hijo de perdición, y Daniel nos dice que va a ser altivo, un corazón altivo. Va a tener ciertas características, aunque si nosotros vemos hay muchos personajes que pueden serlo así, ¿cierto? ¿Ustedes conocen a alguien altivo de corazón? Pero no se preocupen, ese no es el anticristo. Ese es alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón. No se miren mal, por favor. No se den codazos, no se aprieten la pierna. Será altivo de rostro, dice Daniel en el capítulo 1, verso 20. Y entendido en enigmas, es decir, Daniel está complementando lo que escribió en el capítulo 1, lo complementa en el capítulo 8. Un hombre altivo de rostro y entendido en enigmas, un hombre muy sabio. Es un príncipe, es decir, no viene del pueblo, viene de una jerarquía muy alta. Es un cuerno pequeño, vamos a ver rápidamente porque esto está volando el tiempo. Apocalipsis lo llama la bestia. Daniel lo menciona como el desolador, es decir, va a traer desolación y destrucción al mundo entero. El hombre de pecado, como me gusta esta definición que le da Pablo. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Se opone contra todo lo que se llame Dios. El inicuo, le dice también en segunda de Tesalonicenses. El hombre despreciable, le dice Daniel. Y el rey ensoberbecido. Es decir, será un hombre que va a tener unas características específicas, un hombre que saldrá de la realeza, un hombre que saldrá de una familia o de una casta muy importante, que será un hombre muy altivo y será un hombre que tendrá mucha sabiduría, pero será un hombre que va a traer a la final destrucción y desolación sobre el mundo entero. Hay algunos personajes, a la verdad, todos estos años investigando y tratando de entender un poco, porque no sé si ustedes lo han hecho, pero entender a Ezequiel no es fácil. Entender a Daniel tampoco. El Apocalipsis tampoco. Por eso no todo el mundo trata estos temas. Porque hay que tener una revelación de parte del Espíritu Santo para que Él te diga cuál es el camino a tomar. ¿Cuál es la revelación para poder entender estos pasajes? Así que tratando de entender todos estos años, hay personajes que encajan, incluso hoy en día, encajan. Hay personas que han hablado de ciertos personajes que hablan y pues a la luz de la Biblia los podemos descartar fácilmente. Si tú quieres descartar a uno de los personajes que podría ser el anticristo, lee estas características que yo te digo. Es más, léete el libro de Ezequiel, de Daniel, Apocalipsis,
Primera y Segunda Tesalonicenses, léete Juan y bueno, otros libros que te voy a ir comentando en estos días. Ahí nos dan las características. Ahí nos dice, la palabra misma nos dice, ¿de dónde saldrá este hombre de pecado, este inicuo, este hijo de perdición? Este rey ensoberbecido. Hoy estamos entonces ubicando un poco lo que es su característica en cuanto a su corazón, en cuanto a su manera de comportarse y en cuanto a su intelectualidad. Daniel capítulo 11 describe otras características que me parece muy importante que las resaltemos hoy. Capítulo 11, vamos a leer el verso 32 y luego el 36 en adelante. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Es decir, va a haber un pacto. Este hombre traerá un pacto y que junto con él habrá ciertos personajes que violen ese pacto. Ese pacto es un pacto que ha estado esperando la nación de Israel por muchos años. Y es un pacto de paz y seguridad. Hay muchas entrevistas en internet, no son montajes, son entrevistas en vivo que han hecho a algunos personajes de la ONU, específicamente de la OEA, de la OTAN, y muchos de sus dirigentes de estas entidades a las que yo me acabo de mencionar hablan acerca de que todo el mundo está necesitando en este momento un gobierno que traiga paz y seguridad. Específicamente han utilizado esas palabras, paz y seguridad. Y estamos diciendo que esta palabra fue utilizada hace casi 2000 años. Miren la Biblia cómo es de actual. La Biblia es el periódico más actual que existe. Esto es actualidad total. Este libro es actualidad total. Además de ser sabiduría divina, es actualidad total. Están esperando un pacto, pero este hombre con lisonjas seducirá a los violadores de ese pacto. Repetimos, el pacto de paz y seguridad. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hablábamos en Daniel de quiénes, de los santos. ¿Recuerdan que yo les dije que no eran estos santos que me están escuchando? Pues estos tampoco son los mismos. Perdón, estos son los mismos, es decir, no son los que me están escuchando. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bueno, yo acabo de decir una imprecisión. Estos dos pasajes, atentos a esto que les voy a decir, porque esto es para nosotros. Estos dos pasajes hablan de unos santos y de un pueblo de Dios. Pero yo me refiero a que no somos nosotros. Pues me dice el Señor, sí pueden ser algunos de ustedes, porque algunos de ustedes se van a quedar en el rapto. Seguimos. O sea, la teoría dice que esos santos y ese pueblo de Dios no va a ser afectado por este personaje. Si resumimos, tenemos que irnos en el rapto para no ser afectados por este personaje. Dale un aplauso al Señor. Amén, démosle la gloria a Él. Verso 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Sobre todo Dios con D minúscula, es decir, contra todas las creencias religiosas en el mundo entero. Se ensoberbecerá contra toda creencia religiosa y contra nuestro Dios, el Rey verdadero, el Rey de los dioses, hablará y en contra de él hablará maravillas, es decir, hablará todas las peores cosas en contra de nuestro Dios, el Dios supremo, el Dios de dioses y Señor de señores. Y prosperará hasta que sea consumada la ira. Es decir, aquí ya está hablando de un periodo específico. Ya podemos identificarlo que dentro de la ira, el periodo de la ira es que Él va a surgir. ¿Cuál es el periodo de la ira? La tribulación. Si quieres dividirla en tribulación y gran tribulación, está muy bien. Yo personalmente siempre lo he dividido en dos. 3 años y medio de ira y 3 años y medio de gran tribulación. De tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Es decir, esos 7 años son el periodo que comprende la ira. Durante ese periodo, Él hará maravillas en contra de Dios y prosperará.
porque lo determinado se cumplirá. Esto está determinado en la voluntad de Dios. ¿Qué? Que esto que yo les estoy diciendo hoy suceda. Y no porque venga alguna persona que no quiera, que no le convenga, que se imaginó otra cosa, otro predicador. Dice la palabra del Señor en Daniel, el primer versículo de Daniel que leímos, el primer capítulo 8 de Daniel, que nadie venga y nos saque a nosotros de esta verdad. Nadie puede venir a predicarnos otra cosa y nosotros creerla. Te la pueden predicar, pero eso no es verdad. Eso no lo dice la palabra del Señor. Y continúa. 37, ¿verdad? Y aquí hay una característica muy importante. Miren lo que dice. Del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿De quién es Dios en el transcurso del Antiguo Testamento? ¿Cómo se revela Dios? ¿Padre de quién? ¿Y a quién representa específicamente? ¿O quién representa? ¿Qué personajes representan específicamente? Abraham, Isaac, Jacob. Cuando le habla al rey David, cuando le habla a Salomón, cuando le habla a los personajes del Antiguo Testamento, le dice: el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac, el Dios de tu padre Jacob. Es decir, al Dios que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no hará caso. Wow, vamos a identificarlo. Del Dios de sus padres, si lo ubicamos en un contexto de que los padres de él serán Abraham, Isaac y Jacob, y que no hará caso, podemos decir que va a ser judío. Va a ser un hombre judío. Yo no creo que sea por el asunto de la diáspora, por el asunto de la salida de los judíos de su territorio. Es muy probable que él no sea de nacimiento judío. Es lo más probable, porque si leemos otros pasajes nos va a ubicar exactamente en eso. Él no va a ser de nacimiento judío, pero va a ser de sangre judía. Y hay otra cosa, lo identifica aún más. Del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres. Es decir, este tipo va a ser un gay. A ninguna mujer le prestará atención. Si nosotros lo ubicamos en el contexto que estamos viviendo hoy, que tú no sabes quién es quién y cuál es cuál, este tipo tiene que ser homosexual. Del amor de las mujeres no hará caso. Del amor de los hombres me imagino que se derretirá por uno de ellos. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Hay una característica de los dictadores, y psiquiátricamente han llegado a una conclusión, y es que los dictadores no nacen, los dictadores se hacen por el camino. Nadie nació, ningún dictador, y he estudiado a varios de ellos. Ningún dictador nació diciendo: yo quiero ser el dictador de X país. No. Ellos nacieron, muchos de ellos siendo niños decían: yo quiero ser el presidente de mi país. Yo quiero ser el presidente de mi país para que se acabe la pobreza, para que se acabe la desigualdad. ¿Sí se parece a un discurso por ahí que escuchan ustedes frecuentemente? Para que se acabe todo lo malo que hay en mi país, ¿sí? Yo vengo aquí a traer la solución. Y cuando llegan al poder, se van corrompiendo. Y una decisión los lleva a la otra, y la otra a la otra, y la otra a la otra. Y se dan cuenta cuando están allí en el poder que es más fácil vivir del pueblo que vivir por el pueblo. O vivir para el pueblo. Los dictadores no nacen, se hacen. Es muy probable que en este momento este hombre esté diciendo: yo quiero llegar a gobernar las naciones para que se acabe la desigualdad. Puede ser.
Aunque como está tan próximo, yo creo que ya tiene que estar su corazón hirviendo de poder, hirviendo de ansiedad. El anticristo ya está en esta tierra, iglesia. ¿Sabían eso? Si vamos nosotros a todos los pasajes que nos hablan acerca de los últimos tiempos, iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia. Aun cuando haya corazones escépticos, ya todo está. El verso pasado que vimos, mi amor. Ya todo está determinado. Así nosotros, es más, yo me hago una pregunta. ¿Y como para qué queremos nosotros seguir en esta tierra? ¿Sí? ¿Ustedes sabían que el cambio climático ya no tiene solución? ¿Ustedes sabían que esto que estamos viviendo, que hace 6, 7 días estábamos viviendo el sol más terrible, que alcanzamos la temperatura mayor que ha vivido Bogotá en su historia, y a los 3 días estábamos viviendo unas inundaciones terribles? Eso va a seguir sucediendo. Estamos hoy viviendo en un mundo que pensábamos vivir dentro de 20 o 30 años. Los expertos decían, esto que estamos viviendo hoy, que es el 1 grado punto 5 que hemos subido ya en la temperatura global, pensaban que lo íbamos a vivir entre el 2030 y el 2050. Estamos al 2024. Es decir, en el 2050, ¿qué temperatura vamos a tener? Aún hay agua. Por misericordia de Dios, aún hay agua. Agua potable, me refiero. ¿Ustedes se imaginan qué va a suceder si en 2, en 3 o en 5 o en 10 años, que yo creo que 10 años es mucho, se acabe el agua potable en el mundo? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué va a suceder? Imagínate un vaso lleno de petróleo. Eso será lo que tendremos para beber. Un vaso lleno de tecnología, eso será lo que tendremos para beber, porque agua no va a haber para beber en el mundo. ¿Qué sucederá entonces con países tan vulnerables como el nuestro? ¿Cuál será el pretexto para que países europeos, el mismo Estados Unidos, vengan y nos invadan por las fuentes hídricas que tenemos? Que ya son pocas, se están acabando. La iglesia tiene que decir, sí, Señor, estas prédicas tienen que tocar nuestro corazón, porque no queremos seguir viviendo en esta tierra. Queremos irnos contigo, Jesús, a las bodas del Cordero y disfrutar lo que tú tienes para nosotros, los obedientes. Sí, ven, Señor Jesús. Di conmigo, sí, ven, Señor Jesús. Di conmigo, sí, Señor, ven por tu iglesia. Esta iglesia está preparada, Dios del cielo. Esta iglesia te anhela, bendito Rey de la gloria, Señor. Los tiempos están cumplidos, iglesia. Nos decía el Señor hace un momento, despierten, están dormidos. Y todo el que está dormido se quedará del arrebatamiento. Lo dice la parábola de las vírgenes. Hay vírgenes que estuvieron atentas y vírgenes que estuvieron dormidas. Y cuando quisieron despertarse, ya el novio venía en camino y ya no había nada que hacer. Que seamos de las vírgenes sensatas. Cuando el novio dice la parábola, que es como se tipifica la boda judía. Cuando el novio venga bailando con sus amigos, va a venir danzando por la calle a recoger a su novia. Pero ese no es el momento en el que ellas debían estar prestas. Fue hasta el momento en el que el papá del novio, dictaminó que ya era el tiempo. Y después de que esté dictaminado, todo se consumirá, consumado. Todo será consumado porque ya habrá estado determinado. Ya nada hará que los planes divinos cambien. Lo que está determinado será consumado. Lo que está determinado será consumado. Dios determinó un tiempo y una hora, y en el momento en el que Él dictamine
que ya es justo, entonces las cosas sucederán en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia será raptada. Atenderemos al llamado. Y lo veíamos nosotros en nuestra otra serie paralela, que es la de los viernes. Cómo la iglesia será llamada y entonces nos iremos todos a las bodas del Cordero e inmediatamente aquí en la tierra comenzará un periodo de 7 años, no me cansaré de decirlo, que será un tiempo de gran tribulación como nunca ha tenido la tierra. Los tiempos de Dios son extensos. La gracia ha durado más de 2000 años. Este tiempo será tan terrible para las personas, para las naciones que queden en la tierra, que solamente por misericordia de Dios durará 7 años. Aleluya. Hay un capítulo, que fue el capítulo que cuando yo era un niño se los comentaba algún día. No sé si fue aquí en la iglesia o en otra iglesia, no sé. Que cuando yo era un niño me apasioné por la escatología. Y yo lo leí y no entendí absolutamente nada. Es Apocalipsis capítulo 13. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 13. Pero siendo un niño, me prometí algún día entenderlo. Yo decía que esto era muy bonito, pero no entendía absolutamente nada. Pero a través de los años y por la misericordia de Dios, he podido entender un poquito. Aquí está Juan hablando. En un éxtasis espiritual. No era un éxtasis divino. Era un éxtasis en el espíritu. No fue sueño que tuvo, fue una gran visión que tuvo. Y dice así. Habla de 2 bestias. Creo que la mayoría de las versiones habla acerca de las 2 bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir. Es decir, subir. Vio subir del mar una bestia. Di conmigo, primera bestia. Está hablando de 2 bestias, ¿verdad? Esta es la primera. Aquí hay varios personajes. Uno de ellos es la primera bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Comienza a describirla. Imagínate la bestia. Lo que vio Juan lo horrorizó en el momento. Imagínate un personaje de esas características. Él solamente vio un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero había una característica específica, y en esos cuernos había 10 diademas. Y sobre cada una de sus cabezas había un nombre blasfemo. Es decir, blasfemo es que injuria, que expresa ofensas, que expresa escarnio, que expresa una ofensa en contra de lo divino. Y la bestia, la primera bestia, que viera semejante a un leopardo. Aquí lo describe un poco más. Es decir, lo describe un poco más, pero se enreda un poco más la descripción. Porque inicialmente entonces tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo estaban distribuidos los cuernos? En este momento no lo sabemos. 7 cabezas y 10 cuernos. Pero además de eso, era semejante a un leopardo. Y sus pies eran como de oso. Y su boca como boca de león. Y el dragón, otro personaje, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Habla aquí acerca de 2 bestias, es decir, la primera bestia tenía la descripción que acaba de decir Juan, y la segunda bestia parecía un dragón. Daniel también tuvo, o en el libro de Daniel también se describe una visión semejante. Vamos a estudiarla en estos días. Y también en Daniel hay una visión que a mí me apasiona, y es la visión del gigante. Un gigante que tenía
su cabeza de un material, sus brazos de otro material, sus piernas de otro material, sus dedos de otro material, y describe todos los grandes imperios que ha habido desde el primer imperio hasta la actualidad. Vamos a verlo en estos días. Claro que quiero hacer un paréntesis antes de que se me olvide. Estando en la adoración, el Señor me daba una charla, aquí me la dio rapidito. Y me decía, dile a mis hijos, ¿cuántos son hijos del Señor? O sea, a todos ustedes me dijo que les dijera el Señor, ¿sí? Que el próximo domingo Él nos va a dar la clave para ser bendecidos. Aquí está escrita. Así que invita a muchas personas, porque el próximo domingo Dios nos va a dar la clave para obtener la bendición. Amén. Invita a las personas, invítalas. No tengas temor de invitarlas. Y va a ser gratis. Y lo que Dios va a hacer es poderoso. Así que va a ser algo que Dios tiene reservado para los que creemos. Amén. Próximo domingo vamos a hacer un paréntesis en esta serie escatológica. Y muy a mi pesar, porque cuando el Señor me daba esta charla, yo dije, ay Señor, pero espérate, déjame terminar. Y entonces hacemos esto. Me dijo, no, Señor. Como me decía mi mami, es que usted no se manda solo. Sí, dentro de 8 días me va a dar esta prédica, les vas a decir a mis hijos que vengan porque les voy a dar la clave para ser bendecidos. Dile a la persona que está a tu lado, te invito el próximo domingo. Te invito el próximo domingo, porque Dios nos va a dar la clave para ser bendecidos. Amén. Vengan con el corazón dispuesto, porque esto va a estar bueno, va a estar poderoso. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Resumamos entonces, no, continuemos, porque aquí hay que leer el versículo 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos del primer personaje, en pos de la bestia. Esta bestia es el mismo personaje al que yo me he venido refiriendo. La Biblia lo dice entonces, algunas características de las que hemos hablado. Altivo, hijo de perdición, inicuo, ensoberbecido, hijo de pecado, el inicuo ya dijimos. Pero Juan le da una descripción un poquito más fuerte, le dice la bestia, porque él lo vio como una bestia. Y si vemos todo lo que él va a hacer, este sinvergüenza es una bestia. Es una bestia que va a arrasar contra todo lo que se llame Dios. Y lo más tremendo es que va a tener el poder para hacerlo. Y si quieres saber dónde está el poder, está en Apocalipsis capítulo 6. Cuando el Señor Jesucristo comienza a quitarle los sellos al rollo. El primer sello que Él quita. Recuerden que cuando estamos en Apocalipsis capítulo 4, la iglesia ya ha sido ascendida al cielo y ve todas las maravillas del cielo, e inmediatamente se dice, ¿y quién está todo? ¿No me lo cambiaste? El anterior, en que ya está todo determinado. ¿Sí lo encontraste, mami? Ya todo está determinado. Está escrito ¿en dónde? En un rollo. Y ese rollo tiene unos sellos. Y se dice en Apocalipsis capítulo 5, ¿y quién va a poder quitarle los sellos a lo que ya está determinado? Hay que utilizar contexto actual para que lo entendamos. Ya todo está determinado. ¿Cómo está determinado? Está escrito. Y cuando Dios lo envía a escribir, es porque ya no hay nada más que hacer. Dicen, si aquí hay algún abogado, si aquí veo una abogada, dice el derecho que lo que queda escrito es lo que vale, ¿verdad? Lo que no se ha escrito, se lo lleva el viento. Y así lo hizo Dios. Todo aquello que está determinado se consumará. ¿Y quién puede entonces descifrar qué es lo que está escrito? Pues claro, el único digno, el Cordero de Dios. Y se suelta el primer sello y aparece el anticristo.
¿Por qué se suelta el primer sello? Porque la iglesia ya no está en la tierra, capítulo 4. Aparece en el capítulo 6 el anticristo. ¿Van conmigo o voy muy rápido? Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue a dar una corona y salió venciendo y para vencer. Ese no es el mismo caballo de Apocalipsis capítulo 19, ni el mismo personaje de Apocalipsis capítulo 19. Este personaje del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 se llama la bestia, el anticristo, el inicuo, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Y tan pronto la iglesia ya no va a estar aquí, lo decía yo hace un segundo. No va a estar aquí, ¿por qué? Porque este hombre desatará guerra. Verso 4, desatará el hambre. Verso 5, etcétera, etcétera, etcétera. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Y no solamente sucederá eso. Con los 4 jinetes habrá 4 juicios, pero faltarán 2 juicios más, 2 sellos más. Después de ellos vendrán unas trompetas y luego unas copas de la ira. Todo será evacuado, consumado, porque ya está determinado. Y vuelve y me lo quita. Está determinado porque Dios dijo que lo escribiesen. Porque todo será consumado. Amén. 7 años de tribulación, iglesia. Todo lo que estamos viviendo hoy es solamente una muestra de lo que se va a vivir. La Biblia habla de guerras, Mateo capítulo 24, de terremotos. No sé si decirlo así, pero me atrevo a decirlo, de muchas cepas de COVID. Pestes, dice la Biblia. De pestes. Ustedes sabían que acabaron de descubrir una cepa aviar. ¿Ustedes saben qué es la gripa aviar? ¿Qué es la gripa aviar? Mi veterinario de confianza. Es una cepa que acaba con las aves. Bien. Acabaron de descubrir una cepa aviar que está matando a los pingüinos en el mundo entero. Se están acabando los pingüinos en el mundo entero. Eso es una peste, iglesia. Aquí con mis 2 veterinarios que tengo aquí a mi lado, me pueden ratificar lo que yo estoy diciendo. Esto se veía en las granjas, no se veía en la naturaleza. Las cepas de gripa aviar estaban acabando los patos, las gallinas, los pollos en las granjas en el mundo entero. Pero nunca se había visto que esto sucediera en la naturaleza. Se están acabando los pingüinos en el mundo entero. Pestes que estamos viviendo y que a los gobiernos no les interesa que sepamos. ¿Sabes a qué porcentaje el agua se está derritiendo de los polos? Lo que se está viviendo apenas es un comienzo de lo que viviremos. Dios hizo esta tierra con un equilibrio. Todo está equilibrado perfectamente. Y si se acaban las abejas como se están acabando también, no va a haber quien polinice nuestros alimentos. Polinice, dije yo. Polinice, perdón. Y tantas otras cosas que están sucediendo en el mundo entero. La Biblia habla de terremotos, de pestes, de hambres. Tú y yo tenemos alimento en nuestra mesa. Hay millones y millones y millones de personas que se están muriendo literalmente de hambre en el mundo entero. Yo he hablado aquí en este púlpito de seguridad alimentaria, y la seguridad alimentaria es que tú y yo, en un mundo medianamente social, medianamente tercermundista, pero que tenemos algo de acceso a los beneficios, tenemos seguridad alimentaria para 9 comidas, para 3 días de alimento. Si hoy sucediese una guerra y no hubiese más alimento, en 3 días nos estaríamos matando por 1 libra de arroz. Ay, pastor, pero tan exagerado. ¿Ustedes conocen una guerra que se está viviendo en este momento, que es la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Y saben cómo afectó por esta cuestión de la globalización de la economía? ¿Cómo afectó a nosotros, países tan lejanos a ese recóndito lugar? Eso sucederá con el mundo entero.
No habrá alimentos, no habrá agua. El sol cada día quemará más. Eso es lo que se vivirá, pero con consecuencias mucho más fuertes y con un sufrimiento muy grande en la gran tribulación. Por eso les decía yo a ustedes que los santos de los cuales habló Daniel no somos nosotros. No es de esos santos a los que se refiere Daniel. Serán los santos que queden en la gran tribulación. Pastor, explíquemelo un poquito más. Si alguien dice eso, por favor explíquemelo. ¿Cómo así que nosotros los santos, pero los otros los santos? Es que van a haber muchos que en este momento los vemos como santos, pero se van a quedar del rapto. Y cuando se queden del rapto comenzarán a vivir una vida en medio de la aflicción. Miren esto, yo creo que esto es necesario que lo entendamos y con esto vamos a terminar hoy. Aquellos que no van a irse en el rapto, no, esos no van a ser no tienen el carnet de aposento de restauración, son de otras iglesias. Yo lo digo por fe. Yo lo creo. Y los tres que lo creen conmigo, que así sea, Señor. Esos santos que en este momento nos vemos como santos, pero que solamente Dios conoce nuestros corazones, esos serán arrebatados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 en adelante. Esos otros que no se fueron en el rapto, y todos aquellos que han escuchado, que alguna vez estuvieron en las iglesias y se fueron al mundo y hoy viven una vida de pecado, no van a ser arrebatados, comenzarán a vivir una vida de santidad. Y algunos de ellos, muy pocos de ellos, dice la palabra del Señor, que para muy pocos es esto. Algunos de ellos en medio de la tribulación, en medio del hambre, en medio del dolor, de la persecución, porque habrá persecución para todo lo que se llame Dios, lo acabamos de leer. El anticristo vendrá contra todo lo que se llame Dios. Ya no habrá libertad de cultos como ahora. La gente no se va a poder reunir como estamos reunidos hoy en día. Vendrá la persecución. Esos santos son a los que se refirió Daniel y Pablo respectivamente. Ya no van a haber Biblias, ni tampoco el Espíritu Santo. Ya no va a estar el Consolador, porque el Espíritu Santo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 15, 16, el Espíritu Santo se irá con la iglesia al cielo. Hoy es el tiempo, iglesia. Hoy es el tiempo. Este es el tiempo para nosotros. Tú y yo somos privilegiados de tener esta santa palabra, de poder escudriñar esta santa palabra. Nosotros no tenemos por qué saber quién es este personaje, no nos interesa, porque no es para los santos de la iglesia. A quien va a revelarse va a ser para los santos, es decir, para los mártires que queden en la tribulación. Y estos mártires, me voy a adelantar un poquito a nuestros temas siguientes. Estos mártires que queden en la tribulación serán decapitados. Morirán decapitados. Y sus almas le dirán al Señor: ¿hasta cuándo tú juzgarás? ¿Hasta cuándo, Dios fiel y verdadero, juzgarás los que nos han hecho? Y Dios les va a decir: espérense un poquito. Espérense un poquito, porque aún faltan muchos por ser decapitados. Estoy parafraseando el libro de Apocalipsis. La mayoría de ellos morirán decapitados. Hoy nadie nos obliga, tal vez por eso es que se nos hace tan difícil, ¿verdad? Congregarnos, leer esta santa palabra, llevar una vida de integridad. Yo pienso que es más difícil pecar que llevar una vida santa. ¿Por qué no le decimos hoy no al pecado? ¿Por qué no le decimos no hoy a las cosas que nos alejan de Dios? Que sea un motivo más esta charla que Dios nos ha traído
para vivir una vida de santidad, iglesia. Para vivir una vida en donde no conozcamos todas estas cosas. Que podamos nosotros, todos como iglesia, irnos en el gran arrebatamiento. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu verdad, papito lindo.